Bien, vamos a ver entonces lo que es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton también se conoce como el principio de inercia y nos dice que todo cuerpo tiende a conservar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando la fuerza neta que actúe sobre él sea nula, o sea que es una fuerza neta de cero. En otras palabras, que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo sea cero. Bien, vamos a ver un ejemplo de un caso de movimiento rectilíneo uniforme y vamos a ver por qué se detienen los cuerpos aquí en la Tierra, por qué es que ocurre eso. Sí, la segunda parte de esta ley de Newton que estamos viendo, que es la primera ley de Newton, nos dice que ella va a tender a mantener su estado de movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando no se ejerza una fuerza neta diferente de cero sobre él. Bien, si tú tomas un carrito y lo ruedas en el piso de tu casa o en una mesita, él se va a mover hasta un punto en el que él se va a detener. Pero entonces, ¿por qué se detiene si tú no estás ejerciendo ninguna fuerza sobre él? Porque existe la fuerza de fricción. En ese caso, la fuerza de fricción se opone al movimiento y va a detener el carrito. Va a llegar a un punto en el que el carrito se va a detener debido a esta fuerza de fricción. Si no hubiera fuerza de fricción, el carrito se seguiría moviendo y moviendo y moviendo indefinidamente hasta que se ejerciera una fuerza sobre él que lo detuviera o le hiciera cambiar la dirección. Bueno, como ya vimos el concepto de fuerza anteriormente, fuerza es una acción que es capaz de cambiar la dirección o de cambiar el movimiento de un cuerpo. Bien, vamos a ver el concepto de qué es una fuerza neta. Una fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. A ver, vamos a analizar este primer caso de aquí. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre esta roca? Esta roca que está aquí tiene su peso, que es la fuerza que ejerce la gravedad sobre su masa. Entonces, ahora, hacia arriba tiene la fuerza de la normal. Entonces, su peso es igual a su fuerza normal. Por eso esta roca no se mueve, se mantiene en un estado de inercia. Pero en este caso, tenemos otro caso de fuerza neta. Vamos a suponer que aquí hay una ardillita empujando un maletín. Entonces, ese maletín se mueve hacia allá. ¿Por qué? Porque en este caso la fuerza neta que se ejerce sobre este maletín no es nula si el maletín se está moviendo. La resultante de esta fuerza tendría una componente hacia la dirección en la que el maletín se está moviendo. Bien, ahora continuamos con ¿qué es un sistema de referencia inercial? Un sistema de referencia inercial es un sistema en el que, como la palabra lo dice, es válido el principio de la inercia, lo que es la primera ley de Newton. Simplemente es un sistema en el que esta ley física, que es la ley del principio de la inercia, la primera ley de Newton, es válida. ¿Qué significa eso? Que un cuerpo que se está moviendo a velocidad constante va a tender a moverse a esa velocidad, a mantener su velocidad. Y un cuerpo que está quieto va a tender a mantenerse quieto. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de un sistema de referencia inercial. La Tierra, si nosotros no nos estamos moviendo relativamente aquí, es un sistema de referencia inercial. Si tú estás caminando por ahí, estás en un sistema de referencia inercial. De igual manera, si vas en un avión y este avión se mueve a una velocidad constante, estás dentro de un sistema de referencia inercial. Las personas dentro de un avión pueden beber, pueden comer, no hay fuerzas ficticias dentro de ese avión siempre y cuando él se esté moviendo a una velocidad constante, que es cuando alcanza la velocidad crucero mientras él va viajando. Ahora, vamos a ver un sistema de referencia no inercial. ¿Que es un sistema de referencia no inercial? Es un sistema en el que justamente no ocurre
lo de el principio de la inercia de la primera ley de Newton. Un ejemplo es un carrusel. Vamos a ver otro ejemplo además de un carrusel. O en un carrusel está girando constantemente. Entonces, si tú estás sobre el carrusel, aquí, tú vas girando con el carrusel. Entonces, este sistema de referencia no es inercial. Porque si tú tienes una esfera en tus manos, por ejemplo, y tú la sueltas, esa esfera normalmente debería caer y debería mantenerse quieta. Pero si tú la colocas en el piso del carrusel, ella va a salir disparada de ahí, no se va a quedar ahí. Entonces ahí está ocurriendo lo que llamamos una fuerza ficticia. Entonces, esa fuerza ficticia hace que este no sea un sistema de referencia inercial, porque no es un sistema de referencia que se está moviendo a velocidad constante. Bien, por último, vamos a ver cuál es la diferencia entre peso y masa. El peso, aquí lo tenemos, el peso varía según dónde nos encontramos. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, esa es una medida escalar y no varía, ya sea que estemos aquí, aquí o acá. La masa siempre es de una cantidad específica. Sin embargo, el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad que tenga un planeta. Entonces, el peso es la fuerza que ejerce de atracción el planeta y el cuerpo. Entonces, el peso varía según el planeta en el que estés. Pero la masa, como vemos, la masa siempre se mantiene constante.